Olá, buenas noches. Bem-vindos. Vamos então empezar nuestra webclass de hoy, donde iremos hablar sobre las herramientas de Sidexis 4. Primeiramente, déjame comunicar algunas instrucciones. Ahora, durante la presentación, ustedes pueden enviar las preguntas en el chat. Después de la presentación, iremos abrir el audio de todos para que podamos hablar si necesario. Por enquanto, si desejar, pueden enviar sus preguntas por el chat, que por ahora sus áudios estão esperados, certo? Vámonos, entonces. Bem-vindos. É prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, neste programa de educação continuada de Dentsply Sirona, onde hacemos nossos encontros, nossas classes mensales, para hablar sobre o contenido de radiologia dental. Hoy nuestra clase será sobre Sidexis 4, sobre las herramientas de Sidexis 4 para manipulación de los exámenes 3D. Mi nombre es Renata Nobile. Soy dentista y radióloga, vivo aquí en São Paulo, en Brasil, y soy responsable por la área de radiología dental en la Academia Dental de Dentsply Sirona, Brasil. Es un placer muy grande estar aquí con ustedes. Entonces, vamos a hablar sobre las herramientas de manipulación de las tomografías en Sidexis 4, donde iremos poder hacer la navegación de los cortes tomográficos, poderemos hacer la edición de las imágenes, trabajando con brillo, contraste, filtros para edición de las imágenes, mediciones en las tomografías y todo más. También vamos a hablar sobre las herramientas para exportación de las tomografías computadorizadas, porque Sidexis es un programa para manipulación de las imágenes. Si necesito hacer el informe tomográfico, necesito utilizar este examen en otro programa llamado, por ejemplo, Shellis Dental. Si necesito hacer planificación de implantes, también necesito de un otro software llamado Galileo's Implant o también Cicat Implant. Entonces, en Sidexis, nosotros iremos hacer la manipulación de las tomografías para visualización del examen, pero toda vez que necesito hacer el informe con los cortes, necesito trabajar con Shellis, y toda vez que necesito hacer la planificación para implantes y para las guías quirúrgicas, necesito trabajar o con Galileo's Implant o con Cicat Implant. Voy entonces a mostrar para ustedes las herramientas de manipulación que tenemos acá en Sidexis. Voy a compartir mi pantalla de Sidexis con ustedes solamente un minuto. Listo. Ahora están mirando mi pantalla de Sidexis. Esta es la pantalla inicial de Sidexis, donde tenemos la pestaña Inicio.
Para poder visualizar las imágenes de un paciente específicamente, debo clicar en la pestaña Paciente. Acá, en Paciente, es posible mirar toda la relación de los pacientes que ya fueron cadastrados en mi software. Los pacientes que hacen parte de mi banco de dados, de mi database, con las imágenes de las radiografías y tomografías que ya fueron realizadas acá. Voy a elegir un paciente para hacer nuestro ejemplo, para trabajarmos con las herramientas de manipulación de estas tomografías. Voy inicialmente a elegir un paciente acá. Voy a seleccionar el nombre de este paciente y hacer 2 clics con el ratón en este nombre para poder mirar las imágenes de este paciente que ya fueron realizadas y que están en mi banco de datos. Acá, entonces, tenemos todas las radiografías que ya fueron realizadas de este paciente que elegí. Las imágenes están organizadas de acuerdo con tu fecha. Las fechas más recientes estão acá primeiramente, e as fechas mais antiguas estão mais adelante. Acá puedo mirar 2 tomografias diferentes de este mismo paciente. As 2 tomografias foram realizadas há 8 meses. Uma delas, que miro esta miniatura por acá, foi uma tomografia realizada em Axios com FOV 5x5. A outra tomografia deste mesmo paciente também foi realizada em Axios, pero acá foi utilizado o FOV 17x13. Vamos começar mirando esta acá. Vou elegir esta imagem e também fazer 2 cliques com o ratão do mouse para poder visualizar esta tomografia especificamente em mi Sidexis. Sidexis está agora preparando a visualização desta imagem. Listo. Agora podemos mirar esta tomografia computadorizada que está acá em pestana Exploração. Em Exploração, agora temos esta visualização para manipulação das imagens da tomografia. O que estou mirando acá? Estou mirando 5 imágenes diferentes. Uma imagem da reconstrução panorâmica desta tomografia computadorizada. Também estou mirando a reconstrução 3D desta tomografia. Abaixo, a imagem longitudinal deste paciente. Também a imagem de los cortes transversales e a imagem axial. Para começar a trabalhar com as ferramentas de manipulação da tomografia, vou trabalhar com este menu que está ao lado esquerdo da pestaña. Este menu se llama Herramientas. Quando elijo este menu Herramientas, puedo mirar algunas funciones del software
que estão disponíveis para serem trabalhadas por acá. Por exemplo, quando vengo aqui em la pestaña Vista, la pestaña llamada Vista, puedo elegir qual será a visualização de los cortes desta tomografia. Esta visualização inicial que estamos mirando agora se chama 3D, onde temos a visão da panorâmica, da reconstrução 3D, das imagens dos cortes longitudinais, transversales e axiales também. Para manipulação destas imagens acá, é necessário, primeiramente, fazer um ajuste da curva panorâmica deste paciente, como vamos mirar adelante. Pero, antes disto, vamos mirar as outras possibilidades de vista, de visualização, de layout, para mirar as imagens deste paciente. Temos esta opção chamada CA, onde temos uma exploração das imagens basada em la visão cefalométrica anterior do paciente. A imagem está quase lista. Está sendo cargada. E agora, listo, podemos mirar uma visualização do volume tomográfico do paciente visto por uma visão antero-posterior, o paciente visto de frente. Também temos a visualização da reconstrução 3D, do corte axial e também do corte sagital. Uma outra possibilidade é elegir a opção de vista CL. Em CL temos uma visualização do paciente com uma visão cefalométrica lateral. Iremos visualizar o volume tomográfico deste paciente, visto lateralmente. Também a imagem da reconstrução 3D, a imagem de los cortes axiales e de los cortes coronales. A próxima opção é uma opção muito utilizada, chamada MPR. MPR é a visão multiplanar do paciente. O que seria esta visão multiplanar? Visão multiplanar é a visão do paciente basada em los planos anatómicos. O paciente visto desde arriba para abaixo, quando estamos fazendo a navegação de las imágenes em cortes axiales. Uma visualização frontal do paciente, quando estamos trabalhando e navegando as imagens coronales. E, por fim, também basado em los planos anatômicos do paciente, é possível mirar o paciente desde um lado hasta outro, desde a direita hasta a esquerda, em el plano chamado sagital. Como será hecha esta navegação? Primeiramente, devo elegir qual imagem gostaria de fazer a navegação. Por exemplo, vou elegir a imagem axial. Vou primeiramente fazer um clique com o ratão com o botão esquerdo do ratão em la imagem axial. Vou manter este botão pressionado e vou fazer a movimentação do ratão. E mira que estamos fazendo a navegação
la movimentación de las imágenes axiales. Enquanto estou haciendo esta movimentación, las líneas de referencia, que son estas líneas amarillas sobrepuestas en las otras imágenes, también van a se movimentar para mostrar a nosotros cuál es la dirección de la navegación. Por ejemplo, puedo ver que las líneas amarillas están caminando para arriba, porque la navegación está indo para arriba. Cuando cambio el sentido de la navegación, ahora las líneas amarillas están indo hasta abajo, para mostrar que la navegación de la imagen axial ahora está siendo en dirección al arco inferior del paciente. Es posible hacer la misma navegación en otros cortes, en otros sentidos, en otras direcciones. Por ejemplo, voy ahora a trabajar con la imagen coronal. Cuando vengo en la imagen coronal, voy a mantener el botón izquierdo del ratón presionado y voy a hacer la movimentación. Ahora la navegación de la imagen está haciendo en este sentido coronal de frente para atrás del paciente. Y mira aquí las líneas amarillas que están en los otros cortes, están haciendo la movimentación. Por ejemplo, ahora están indo para atrás, para indicar que la dirección de mi navegación ahora está siendo para posterior. Cambio la dirección, ahora estoy vindo para anterior nuevamente. También puedo hacer la misma cosa con las imágenes sagittales. Cuando hago la movimentación del mouse, estoy haciendo la navegación de la imagen sagittal hasta un lado al otro del paciente, veniendo de la derecha para la izquierda o de izquierda para derecha. También es posible hacer la navegación de los cortes de una otra manera, cuando hago 2 cliques con el ratón en la región que deseo observar. Por ejemplo, gostaria de observar la región desde dente 21, por ejemplo. Vengo con el ratón, hago duplo clique nesta región que automáticamente las 3 imágenes axial, coronal y sagittal irán centralizar las líneas de referencia acá, porque este punto al centro del cruzamiento de las líneas de referencia es el único punto que es la misma región en los 3 cortes. Es el único punto en común de visualización en los 3 cortes. Siempre que tenemos que hacer una visualización general del caso de paciente, trabajamos con las imágenes de esta vista acá, de la reconstrucción multiplanar. Pero cuando necesitamos visualizar específicamente las estructuras de la maxila o de la mandíbula del paciente, la mejor opción es volver para la vista 3D. Debemos siempre
recordar que quando estamos trabalhando com as imagens em la vista 3D, sempre será necessário fazer ajuste em la imagen. ¿Cuál sería este ajuste? Debemos hacer el ajuste de la curva panorámica del paciente. ¿Qué es esto? Debemos informar al software cuál es la anatomía de la maxila o de la mandíbula de este paciente. Porque quando estamos trabalhando com a reconstrução multiplanar, de arriba para abaixo, de frente para atrás, de um lado para o outro, todos os pacientes somos iguais, não temos diferenças. Toda a navegação nestes planos é a mesma para todas as pessoas. Pero quando estamos trabalhando com a anatomia de la maxila e de la mandíbula, donde tenemos la curvatura de los arcos dentales, esta anatomia é completamente diferente de uma pessoa para outra. E o software não sabe identificar automaticamente como é esta pessoa. Então, nós temos que informar a ele qual é a anatomia deste paciente, qual é a curvatura de sua maxila ou sua mandíbula, para que agora sim possamos fazer a navegação de las imágenes de forma correta, de acordo com a anatomia deste paciente. Então, mesmo que agora já estou mirando a reconstrução panorâmica, os cortes longitudinales, transversales e axiales, estes cortes aún não estão corretos. É sempre necessário, antes de começar a navegação, fazer este ajuste. Como hago este ajuste? Primeiramente, devemos vir acá em ferramentas. Em ferramentas, temos um botão chamado Adaptar 3D, Curva Panorâmica e Alienação 3D. Vamos fazer um clique com o ratão em este botão. E agora vamos ver uma nova pantalla, onde temos a possibilidade de fazer o ajuste de la orientação 3D, quando, por exemplo, o paciente estiver com sua cabeça rotacionada para um lado ou para o outro, ou mesmo inclinada para baixo ou hasta arriba, durante a captura da imagem 3D. Se, por exemplo, durante a aquisição da imagem, o paciente não estiver com a posição da cabeça correta, estiver com rotações para os lados ou mesmo para arriba ou para baixo, acá é possível fazer a correção desta posição, acertando a posição da inclinação para os lados, a inclinação hasta arriba ou hasta abaixo, e a rotação de sua cabeça. Isto normalmente não é necessário porque já estamos acostumados a fazer o posicionamento de forma correta. Mas quando isto não for possível, podemos fazer a correção por acá. Mas é extremamente importante o próximo passo de ajuste de la curva panorâmica. Este é muito importante toda vez que necessito visualizar uma imagem 3D, que necessito navegar os cortes, a reconstrução panorâmica e os cortes que são basados na curvatura de la maxila ou de la mandíbula do paciente, como, por exemplo, os cortes transversales e longitudinais. O que irei fazer? Primeiramente, irei elegir qual será o arco que necessito observar.
se necesita observar la maxila o la mandíbula del paciente, porque los dos arcos tienen anatomías diferentes. No es posible utilizar una curvatura para mirar los dos arcos al mismo tiempo. La maxila del paciente tiene una forma. La mandíbula del paciente tiene otra forma. Vamos inicialmente mirar, por ejemplo, la maxila. Entonces, ahora debo elegir esta línea horizontal que está sobrepuesta a la reconstrucción panorámica y debo dejar esta línea en la altura de la crista ósea de la maxila, que es o que necesito, o que elegí mirar ahora. La imagen que está aquí abajo es una imagen axial de esta región de donde está se pasando esta línea. Esta línea naranja está mostrando exactamente la altura de esta imagen axial que estamos mirando acá. O que necesito hacer ahora es hacer con que esta curvatura se quede centralizada, acompañando la anatomía de esta maxila. Porque a partir de esta curvatura, iremos hacer la reconstrucción panorámica individualizada a anatomía de este paciente. Y también iremos hacer con que los cortes transversales y los cortes longitudinales se queden correctos. Yo puedo elegir ajustes predeterminados o yo puedo hacer esta selección manualmente, acertando los puntos de la curva. Mira que no estoy ahora interesada en mirar la mandíbula. El ajuste está siendo hecho para la maxila del paciente. Finalizado este ajuste, ahora vengo en el botón aceptar. Iremos visualizar que tenemos que la imagen de la panorámica ahora irá cambiar para este ajuste que fue realizado y que las imágenes ahora longitudinales, transversales y axiales ahora pueden ser navegadas de acuerdo con la anatomía que yo elegí anteriormente. Puedo mirar, por ejemplo, que tenemos sobrepuesta a la imagen axial una línea de referencia que es justamente la misma línea naranja que elegí haciendo la anatomía, acompañando la anatomía de este paciente. Cuando hago la navegación de los cortes transversales ahora, mira que la navegación está completamente basada en esta referencia que estamos mirando, sobrepuesta a la imagen axial. Entonces estoy haciendo la navegación del corte transversal, mirando la anatomía de esta maxila. Para hacer la navegación de las imágenes longitudinales, la navegación es de vestibular o bucal hasta oral. También de acuerdo, también basada en la anatomía que fue dibujada cuando hicimos el ajuste de la curva panorámica. También de acuerdo, basada
en la línea naranja que hicimos en el ajuste de la panorámica. Así es posible hacer la navegación de las imágenes de forma correcta, de acuerdo con la anatomía de este paciente. Esto es siempre muy importante y imprescindible para tener una navegación de forma correcta. Voy a centralizar mejor mis imágenes para mirarmos con más detalles. También es posible hacer la navegación con 2 clics del ratón, que automáticamente las imágenes cambiarán de posición para mirar la estructura que está en el centro de la cruz formada por las líneas de referencia. Entonces, la navegación es hecha de la misma manera cuando estamos trabajando acá en vista 3D o en vista de la reconstrucción multiplanar. Se necesita ocultar las líneas de referencia, por ejemplo, estas líneas están atrapando mi visualización, no estoy conseguindo mirar muy bien las estructuras por conta de estas líneas. Es posible ocultar las líneas en este primer botón de herramientas. Yo puedo activar o desactivar las líneas de referencia. Mira que ahora no miro más as líneas y ahora voy a mirarlas novamente. También es posible hacer ajustes en la imagen de la reconstrucción 3D. También en herramientas tenemos este botón que se llama Abrir Editor de las curvas de transferencia. Cuando clico en este botón, miro una nueva pantalla donde puedo elegir colores diferentes para esta renderización de la reconstrucción 3D. Tenemos ajustes predeterminados con colores diferentes. O mismo podemos elegir dos ajustes y trabajar individualmente con la curva de transferencia, aumentando o disminuyendo la transparencia y la densidad de las estructuras y de esta forma cambiando la visualización de esta reconstrucción 3D. Voy a manter esta acá, que para mí está mejor. Hecho esto, puedo aceptar y ahora puedo mirar esta reconstrucción 3D con esta nueva renderización. Para hacer la movimentación de la reconstrucción 3D, tenemos dos opciones. Puedo trabajar con los botones predefinidos, donde tenemos estas posiciones predefinidas para mirar al paciente. Por ejemplo, lado izquierdo, por ejemplo, lado derecho, paciente visto hacia abajo, hacia arriba, una visión anterior o mismo una visión posterior. También es posible hacer esta movimentación con el ratón. Debo hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en la imagen 3D
y manualmente hago la movimentación de la imagen de una manera más libre. De acuerdo con mi necesidad de visualización. Tenemos una pestaña llamada Análisis. En esta pestaña es posible trabajar con ajustes en los cortes. Por ejemplo, es posible hacer un ajuste de brillo y contraste de la imagen. Este botón trabaja con la siguiente herramienta. Voy primeramente a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón. Mantener este botón presionado y hacer la movimentación en el sentido vertical. Mira que estoy cambiando el brillo de los cortes, dejando la imagen más clara o más oscura. Haciendo la movimentación ahora en sentido horizontal, la misma ferramenta cambia para ajustes del contraste de los cortes, dejando la imagen con contraste muy alto, muy negra y muy blanca, ou em contraste mais baixo, quase que totalmente gris. Puedo restabelecer el brillo y contraste iniciales quando vengo en este segundo botón que está en análisis y vuelvo las configuraciones originales. También es posible hacer ajustes solamente en brillo o solamente en contraste cuando vengo en las herramientas dibujo de un sol. Voy a hacer el ajuste solamente de brillo. Esta herramienta con dibujo de la luna permite el ajuste de solamente del contraste. Quando ajustamos gama, estamos ajustando la escala de gris. También es posible aplicar filtros a las imágenes. Por ejemplo, en tercera línea, el segundo botón se llama mejorar la nitidez de la imagen. Mira cómo la calidad de la imagen se queda muy mejor cuando aumentamos la nitidez. También es posible para facilitar el diagnóstico, trabajar con filtros para optimización del contraste. Es un filtro que será solamente utilizado para mirar con más detalle las corticales óseas, no es un filtro que será normalmente utilizado. También es posible usar el filtro de invertir la imagen, donde cambiamos las imágenes negras con las imágenes blancas. También utilizado muchas veces cuando necesitamos mirar con más detalle alguna estructura, por ejemplo, este conducto radicular acá. Puedo eliminar este filtro también y volver la imagen como estaba anteriormente. Durante esta navegación hecha en Sidexis, es posible hacer mediciones en la imagen. Por ejemplo, esta región de este diente ausente, diente 22, podríamos hacer una medición para la planificación
de los implantes acá. No puedo inserir, no puedo añadir un implante virtual utilizando Sidexis. Para isto é necessário Galileus implante ou CICAT implante. Pero é possível acá en Sidexis hacer las mediciones de las regiones donde puedo elegir para colocação de um implante. Por exemplo, temos em análises este botão que se llama realizar medição de longitud. Vou temporariamente ocultar as linhas de referência para mirar melhor as estruturas acá. E vengo aqui neste botão de la régua para realização de la medição. Puedo hacer entonces una medición de una longitud y también del grosor de la estructura del hueso del paciente en esta región. Puedo hacer cuántas mediciones necesito para não somente para esta região de diente 22, por exemplo, puedo hacer uma outra para diente 24. Então, é possível visualizar as imagens e empezar a planificação de los implantes. É possível cambiar a color de la herramienta. Por exemplo, quero cambiar esta herramienta azul por uma amarilla. E também, se não necessito mais desta medição, eu posso simplesmente ocultar a medição ou puedo eliminar definitivamente esta herramienta e quando elimino definitivamente, agora necessito fazer uma nova medição se necessário. Vou cambiar novamente esta cor. Então, de esta maneira, é possível fazer medições. Também poderíamos fazer medições de ângulos ou mesmo dibujos a mão alçada. Por exemplo, déjame volver as linhas de referência. Quero falar que tenho acá uma lesão óssea, uma rarefação óssea, e puedo hacer acá um dibujo para identificar esta região. Então, temos todas essas ferramentas disponíveis para manipulação da imagem da tomografia. Com a tomografia lista, é possível hacer la impresión de la área de trabajo. No son los cortes que serán impresos, solamente la área de trabajo. En herramientas tenemos la posibilidad de imprimir la área de trabajo, que sería estas 5 imágenes da forma que estão sendo visualizadas agora. Exatamente nestas posições, estas 5 imagens podem ser visualizadas e pode-se fazer a impressão destas imagens em uma hoja de papel ou mesmo em uma película radiográfica. Mira que acá não estamos mirando os cortes tomográficos, para isto solamente será possível com o software Shelly Dental. Pero é possível mirar as imagens
las 5 imágenes que estavam en la visualización de exploración de SIDEXIS, da forma que estávamos, de la manera que estávamos observando, podemos fazer esta impressão. Se necessito fazer a exportação desta tomografia para trabalhar com a imagem deste paciente, utilizando outro software. Agora irei cambiar a pestaña para exporte. Em exporte é possível fazer a exportação das imagens da tomografia. Temos algumas opções acá. A primeira opção é somente a exportação de las imágenes 2D, como se fueran películas, fotografias de las imágenes que estavam sendo visualizadas em menú exploração. Puedo exportar estas imágenes como fotografias para mi computadora. Irei elegir quais das imagens que serão exportadas, selecionar as imagens deste primeiro espaço para este segundo espaço. Por exemplo, gostaria de mirar esta acá e esta acá. Todas as imagens que estão em este segundo espaço serão as imagens que serão exportadas. São as imagens selecionadas para exportação. Em opções, puedo elegir a carpeta onde quero fazer esta exportação. E hago a exportação destas imagens como fotografias para esta carpeta. Ir acá. As 3 imagens como imagens 2D, como fotografias. Temos também a opção de exportar o visualizador de SIDEXIS para que a pessoa que reciba este visualizador também pueda mirar as imagens deste paciente haciendo a navegação. Em este visualizador, todas as ferramentas que estão disponíveis acá em el menú exploração também estarão disponíveis em el visualizador. E todas as ferramentas que trabalhei hoje com vocês também poderão ser trabalhadas em el visualizador. Para isto, vou elegir DICOM Export Wrap and Go. Vou também elegir se este visualizador será gravado em DVD ou em CD, ou se prefiro fazer a gravação em um pendrive, ou, por exemplo, em uma carpeta de minha computadora. Puedo elegir as 2 opções e fazer a gravação de las imagens deste paciente juntamente com o visualizador para que o dentista, por exemplo, que reciba este exame, pueda também manipular as imagens por si só. A última opção de exportação é a exportação do DICOM. DICOM é o exame, é o formato
formato de imagen de las tomografías permite la comunicación entre diferentes softwares para que nosotros possamos visualizar a tomografia, trabalhando com outros programas, por exemplo. Para esto, vengo acá en DICOM Exam Export. Também vou elegir uma carpeta onde irei salvar este arquivo e finalizo desta maneira a exportação deste arquivo para que eu pueda abrir esta mesma tomografia utilizando outros softwares quando for necessário. Então, temos acá as possibilidades. Déjame volver agora mi pantalla para ustedes. Mais uma vez, muitas graças por la atenção de ustedes. Foi um prazer muito grande estar aqui.